Julia Pomares, gracias por estar. Sergio Bernstein también. Buenas noches. Vos estás tan contento como Facundo Moyano. Así es. Bien. Primera pregunta. A ver, esto que veíamos en el informe, ¿es una característica de la Argentina o es una característica que se extiende, digamos, por lo menos regionalmente? Si también esta tendencia que uno ve aquí, según el informe, que es muy llamativa, ¿no? Digo, Sí. por lo menos contando los 31 años de democracia, se da en otros lugares. Es interesante, hay países donde es exactamente al revés. Por ejemplo, en Brasil está probado que los oficialismos a nivel municipal pierden votos los candidatos por el solo hecho de ser oficialistas. Y en Estados Unidos, al revés, al igual que en Argentina, quien es candidato a diputado, senador, oficialista, tiene una ventaja. Es decir, en cada país funciona distinto. En la región, en los últimos años, parece haberse consolidado una tendencia de que ser oficialista te da un plus, un beneficio en términos de votos que si sos oposición. Pero es común, y lo veíamos recién en el informe, se da con frecuencia, por ejemplo, mencionábamos 6 o 7 provincias 7, donde sí. nunca hubo un cambio de signo político. Es como si fueran feudos, ¿no? Bueno, en realidad lo que nosotros vimos es que a medida que fue pasando el tiempo, desde el 83, esa ventaja que en realidad siempre estuvo ahí, porque en el 83 mismo, 89, se veía esa ventaja, fue aumentando con los años y en el periodo 2007-2011 fueron ventajas de 40 puntos de diferencia, de 50 puntos de diferencia. Y este año, en las 9 provincias que tuvimos elecciones hasta ahora, sí, en 7 ganaron los oficialismos. Efectivamente. Con diferencias menos marcadas. Parecían haber sido elecciones un poquito más competitivas, ¿no? Donde no fue tan fácil para el oficialismo ganar en las provincias. Sergio, y vos que sos un analista de estas cosas, ¿cuáles serían, digo, de hecho, supongo compartís esta mirada, pero ¿cuáles serían para vos las 2 o 3 razones que explican el fenómeno de la Argentina y lo que decía Julia recién, algo que también uno visualiza en otros países de la región? Es muy marcada esta tendencia, Eduardo, y está bastante estudiado. Hay una teoría que se llama justamente, ¿no?, la ventaja de los oficialismos, o incumbency theory en inglés, y ventaja del machete. No, estás muy bien. Por las dudas. Yo tengo el mío. No, por eso. No, la verdad que tengo la nota está buenísimo. sobre el oficialismo que publicamos de Julia en Clarín. Hay un punto que es clave siempre, es los recursos que maneja el que gobierna. Los recursos políticos, los recursos económicos, los recursos simbólicos, obviamente el manejo de la pauta publicitaria, fijar la fecha de elección el día que te conviene. Todo eso es una ventaja, un atributo que es legal del que gobierna y lo utiliza obviamente a favor, ¿no? Otro elemento también que es muy común, que muchas veces el poder del gobierno disuade a que los opositores no se presenten, como pasó aquí en 2011. La verdad es que muchos candidatos decían: Cristina Raza, me guardo para la que viene. Correcto. Y eso te explica en parte la diferencia que obtuvo la presidenta respecto de la oposición, ¿no?, que fue histórica. Hay un tercer elemento, es que políticos que no tienen grandes diferencias ideológicas, cuando ven el poder que tiene el oficialismo, en realidad, en vez de ir a la oposición, se hacen oficialistas, porque quieren es administrar el poder, quieren hacer la diferencia. Hoy el peronismo en Argentina se constituyó en un partido ideológicamente muy, muy lavado, en parte porque nuclea gente muy distinta, ¿no? Sí, como digo, yo mencionaba el otro día que lo utilicé, no es mía la autoría, pero la utilicé. El peronismo es casi una empresa de poder, ¿no? Sí. Bueno, en América Latina tuvimos partidos como estos, como el PRI en su momento. El PRI también, claro. Pero hay otro elemento interesante, y es, esto ocurre cuando la economía funciona bien. Cuando tenés un ciclo de crisis económica, en realidad ser oficialista es un problema, como ocurrió en América Latina en la década del 80, como ocurre en Europa ahora. Es cierto, un par de casos en el Reino Unido y en Alemania está en el poder, es una silla eléctrica. Sí, claro. Entonces, tampoco esto es siempre así. La verdad que en los últimos años vimos en América Latina y en la Argentina un ciclo de mucha expansión económica y en particular del gasto público, que le ha dado a los gobiernos un elemento adicional en mantener el control del poder. ¿Cuánto tiene, le pregunto a los dos, cada uno me contesta, cuánto tiene que ver en esta consolidación de los oficialismos y por ahí en la falta de alternancia la matriz económica de cada país?
Bueno, nosotros creo que lo que mostramos, nosotros le llamamos el efecto cancha inclinada, y en realidad no es arbitrario el nombre, sino que en realidad los primeros que estudiaron el efecto de ser local son los que estudian los partidos de fútbol. Está probado que Boca de local gana 90% de las veces, River también, es algo que está probado en los deportes, y en realidad lo interesante es ver qué es ese ¿por qué es ese efecto de ser local? ¿Es que tu hinchada te da más fuerza, o es que es el árbitro, que en realidad es lo que más nos interesa del CIPEC, es que el árbitro inclina la cancha, ¿no? Y me parece que parte de lo que pasa a veces es, por eso lo vimos en el estudio, el efecto del empleo público. Cuanto mayor es la proporción de empleo público, mayor es la ventaja del oficialismo. Entonces creo que sí, la matriz económica de una provincia cambia cómo es la ventaja. Cuando hay mucha proporción de empleo público, donde está menos diversificada económicamente una provincia, en general hay mayor ventaja del oficialismo. Sergio, sí, dale. No, te iba a superponer otra pregunta, pero dale. No, pero coincido plenamente, y también hay elementos de cultura política que no son menores, porque a veces tenés cambios, alternancia en el poder. Ejemplo, Santiago del Estero. Se fueron los Juárez, vinieron los Zamora. Más jóvenes nada más. Pero gobiernan igual o peor que antes, digamos. No hay diferencias sustantivas en la forma de ejercer el poder. Y Zamora venía del radicalismo, se hizo después kirchnerista, pero venía de una cultura supuestamente distinta. Y en definitiva hay como una adaptación a un formato muy, muy clásico. Ahora, vos decías recién que estas cosas coinciden con ciclos de bonanza económica. Sí. ¿No coinciden también, al menos en este momento, no solamente con ciclos de bonanza económica, sino además con fuertes anclajes estatales? Ninguna duda. Hay, bueno, en estas provincias en particular que vos marcabas, la presencia del Estado, de la economía pública, el gasto público, el empleo público, los subsidios es enorme, ¿no? Es decir, el porcentaje de la población que puede autodenominarse autónoma, que tiene un trabajo liberal, una inserción en el comercio, en la industria, sin que haya presencia del Estado, en esas provincias es muy reducido, ¿no? En la ciudad la gente vota mucho más libre, en la ciudad de Buenos Aires, que por ejemplo en el NEA o en el NOA, donde el peso del Estado es enorme. Entonces, obviamente hay, digamos, una interrelación entre aspectos económicos, lo que llamamos economía política del voto, ¿no? Que es así siempre. Ahora, tenés otra cuestión, Eduardo, ahí, que es el ingreso promedio, ¿no? Argentina hoy tiene un ingreso relativamente bajo, y está lamentablemente metido en una situación de tanta inequidad, que hay un sector de la población que es mucho más influenciable. Muchas de estas provincias coinciden con niveles de, digamos, insatisfacción de necesidades básicas o enorme pobreza. Esa gente es mucho más influenciable en el voto, y estos son los gobiernos que alimentan lazos clientelares o justamente la utilización del empleo público, digamos. Todo eso te genera un gran círculo vicioso, indudablemente. La última pregunta. ¿La alternancia en sí mismo mejora la calidad política y la posibilidad de participación social de un sistema? Sí, en la medida en que circula el poder, se distribuye mejor, la calidad de las políticas públicas tiende a aumentar, porque hay mayor diversidad.